nosotros ponemos a su disposición. Es un gusto poder tenerlos aquí y reciban un gran saludo por parte del Instituto de Capacitación Jurídica. Mi nombre es Thais Gutiérrez y el día de hoy soy la presentadora de este evento. Hoy les presentamos el programa Conferencia, una visión general del derecho deportivo en el Perú, a cargo del doctor Aldo Lorenzi Bolaños. El docente en mención es abogado, escritor, investigador especialista en Derecho Civil, Corporativo y Derecho del Deporte, director de la revista digital Fútbol y Derecho. Ha participado en diversos eventos sobre el derecho del deporte. Es actual vicepresidente de la Comisión de Derecho Civil de la Sociedad Peruana de Derecho. Bueno, al culminar el evento, deben saber que recibirán un certificado firmado por el director del Instituto Superior ICJ, Gestión Pública y Empresarial, el mismo que se enviará en formato digital al correo que se utilizó en el momento de la inscripción. El certificado emitido para el evento es válido por 3 horas académicas. Así que, sin más que decirles, yo le doy el pase al doctor Aldo para que puedan ustedes continuar con la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí en el ICJ. Recuerdo haber dado algunas capacitaciones en algún momento, haber asistido a algunas capacitaciones aquí en el instituto. Y ahora, bueno, estamos aquí hablando un poco acerca del derecho del deporte, una visión general del derecho deportivo en el Perú, ¿no? Lo primero que quiero comentarles es que hace años el derecho del deporte o el derecho deportivo no era mencionado acá en nuestro país. Recuerdo años atrás, hace más o menos 4 o 5 años, que el Colegio de Abogados cada 2 años daba un congreso iberoamericano de derecho deportivo, en el cual tocaban muchas materias, ¿no? Siempre enfocándose a la parte del derecho desde una visión procesalista, por llamarlo de alguna manera, y con algunos ítems también sobre lo que pasaba en el mundo. Conversaba esta semana, antes de dar la conferencia, con algunos colegas de otros países, y por ejemplo un colega ecuatoriano me comentaba que ellos tenían allá la Secretaría del Deporte, que es una especie de ministerio del deporte en el cual ellos podían, o ellos ejercían, tenían la competencia de dirigir las políticas públicas en base al deporte. En Brasil todos sabemos que tenemos ya el Ministerio del Deporte, y bueno, en Perú, para ir entrando un poco más en el tema, nuestro deporte a nivel profesional, a nivel amateur y en general depende de nuestro Ministerio de Educación, ¿no? A través del IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte. Eso ha sido a través de los años, el cual ha manejado las políticas del deporte, y se ha considerado siempre que el deporte está ligado a la educación, ¿no? Y también la Constitución Política del Perú lo dice, como lo vamos a ver en un momento. Ahora, quiero traer a Cápite 2 momentos importantes, de los cuales los peruanos pues volteamos a ver al deporte más seriamente y los abogados más aún, ¿no? El primero es cuando clasificamos al Mundial de Rusia 2018, donde definitivamente se empezó a ver el deporte ya de una forma diferente, como una industria, como lo que es en el mundo, y no de la manera que lo veíamos antes, como algo en el cual de repente íbamos al estadio los días domingo a ver a nuestro equipo, Alianza, Cristal, la U, renegar de repente de un campeonato un poco alicaído, y que, bueno, la clasificación que nunca se daba, ¿no? Sin embargo, en el 2018 nosotros fuimos al Mundial, ¿no? Y también el tema de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que eso también es un tema que marcó un hito en la historia de nuestro deporte, en el cual también los abogados nos fijamos mucho más y se empezaron a crear asociaciones de marketing deportivo, asociaciones de derecho también deportivo. Las federaciones empezaron a pensar más en temas de los contratos que se tenían que hacer con el tema de los patrocinios. Y en todo este escenario, o en toda esta, digamos,
todo todos estos hechos que se dieron durante estos 2 años, pues yo humildemente, con un grupo de profesionales, creamos una revista que se llama Fútbol y Derecho, ¿no? En el cual nosotros tocamos temas de manera internacional, porque aquí en el Perú todavía no hay abogados que puedan desarrollar la materia de una manera con un conocimiento amplio, ¿no? Por eso lo menciono. Y busqué afuera y me di cuenta que en Colombia, que en Ecuador, que en Argentina, que en Brasil, habían abogados que ya se dedicaban a esta especialidad de una manera mucho más profesional, ¿no? Entonces, la primera visión que puedo tener del derecho deportivo en el Perú es que definitivamente está recién esta rama en construcción. Ahora, quiero pasar a otro hecho significativo, ahí me he equivocado, la clasificatoria es un 2017, y es el hecho del caso de Paolo Guerrero, que fue de repente debate de muchos abogados durante mucho tiempo, ya que este caso, bueno, al final fue hasta el TAS y al final Paolo jugó el campeonato del mundo, ¿no? Recuerdo que hicieron debates, los abogados debatíamos, no solamente en tertulias, sino también en casas de estudio, como la Pontificia Universidad Católica, me acuerdo que hizo un conversatorio, ¿no? Y es ahí donde los abogados también nos fuimos dando cuenta de que el derecho del deporte, el derecho deportivo en el Perú, pues iba tomando forma, ¿no? Más allá de lo que habíamos visto antes, que no lo vemos en las universidades. En pocas universidades me parece que se dicta este curso, que es muy importante porque tenemos una gran cantidad de abogados que están inmersos en diferentes materias como el civil, el penal, el constitucional, ¿no? Pero también el corporativo, pero también deberíamos ya de fijarnos en el derecho del deporte, el derecho deportivo, ¿no? Bueno, vamos a definir en principio el derecho deportivo, para los que algunos todavía no tienen una definición clara. Y acá he puesto una definición muy básica que es el conjunto de normas jurídicas de derecho público y privado que regulan la actividad de las personas físicas y jurídicas en relación a la organización y práctica de la actividad deportiva. Ahí había un error, así como a los sujetos que se vinculan en estructura de organización, ¿no? Ese es el concepto más básico del derecho deportivo, ¿no? Que entremezcla el derecho público con el privado, ¿no? Esto se da para que se puedan regular las actividades deportivas. Ahora, quiero ir un poquito más allá. Y esta es una definición de Barsi de su libro Derecho Deportivo en el Perú, que se publicó en el año 2012, más o menos. En donde Barsi dice que el derecho deportivo en el Perú está vinculado con las áreas de responsabilidad civil, violencia de barras bravas, la justicia deportiva y el aspecto laboral de los futbolistas. Y eso es cierto, porque definitivamente aquí tenemos leyes, hay una ley que vamos a verla más adelante, sobre el aspecto laboral de los futbolistas. Hay una ley que se ha hecho también sobre la violencia y las barras bravas, y tenemos nuestros tribunales de justicia deportiva, ¿no? Tanto en la Federación Peruana de Fútbol, por ley, ellos tienen autonomía para tener sus propios órganos de justicia, y el Tribunal del IPD, que es el que regula y el que ve los casos de todas las demás federaciones, ¿no? A ver, aquí vamos a ver los marcos normativos del derecho deportivo en el Perú. Podemos decir que hay infinidad de normas, como en todo, que han tratado de regular el derecho deportivo en el Perú, desde dos ópticas, ¿no? La primera óptica es que a través del IPD se ha masificado o se debe de masificar el deporte. El IPD tiene la consigna o la competencia de llevar una política del deporte, la cual en los últimos años pues no se ha hecho tan bien porque definitivamente los marcos normativos no han estado bien estructurados, no se han dado de una manera sólida, como por ejemplo la ley de mecenazgo, que más adelante la vamos a comentar, y han habido muchas modificaciones también. Y esto se da seguramente también porque tenemos una institución como el IPD
que no puede congregar a todas las federaciones, que son cerca de 33, las cuales están inmersas en diferentes, digamos, problemáticas, ¿no? Además de la falta de presupuesto, y el Estado, pues lógicamente, no les da las condiciones a estas federaciones para que puedan desarrollar un deporte de alta competencia, a pesar de que en el papel tenemos diferentes normas que así lo dicen. Vamos a empezar por los marcos normativos que tenemos actualmente, ¿no? El primero es la Constitución Política del Perú. Como les mencioné anteriormente, en el artículo 14, en el primer párrafo, nos habla de que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de humanidades, la ciencia, la técnica, las artes y la educación física y el deporte. Nuestra Constitución habla acerca ya del deporte, pero de una manera en la cual está integrada a otras actividades como el aprendizaje, la práctica de humanidades, las artes, ¿no? Y complementa al ser humano de una manera común, dentro de la educación física y el deporte como una forma de repente saludable de convivencia, no solamente por el hecho de que el deporte genera una buena convivencia entre las personas, sino también por la salud. Entonces, la Constitución política integra el deporte dentro del ámbito de la educación, ¿no? Es por eso que el deporte está regido dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Se ha hablado muchas veces acerca de hacer un ministerio del deporte. Yo he tenido el año pasado la oportunidad de trabajar con un comité, con un equipo de trabajo, esa posibilidad, y al final no se llegó a ninguna propuesta porque definitivamente se dijo de que Perú no estaba preparado para tener digamos, un ministerio del deporte, ¿no? Sin embargo, dentro del IPD encontramos diversos niveles en el cual el deporte debe ser tiene competencias, ¿no? En los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y ahí tienes las sugerencias en el IPD, donde tienes el tema de la educación física en los colegios, los campeonatos amateurs, y todo lo que implica el desarrollo del deporte dentro de la masa, ¿no? Dentro de la masificación. Sin embargo, hasta ahora esto no se ha dado, y es más, los candidatos a la presidencia de estas elecciones, pues ninguno tiene en sus planes algún tipo de política para el deporte. Lo siguiente que tenemos es la ley número 28036, que es la ley de promoción y desarrollo del deporte, que tiene modificaciones a través de la ley 29544. Esta es la ley marco en la cual están las competencias del IPD, está todo lo que el IPD tiene que hacer, cuáles sus órganos de apoyo, órganos de línea, también está el tema del RENADE. Esta ley es lo que, digamos que es una ley donde desarrolla todo el concepto del IPD, ¿no? Y como ente regulador del deporte en el Perú. También tenemos la ley, estas son las leyes más resaltantes que ha tenido el Perú y que tiene el Perú en temas de deporte. La ley número 30479, que es la ley que brinda apoyo al deportista, ¿no? Esta ley le llaman la ley del mecenazgo deportivo. Ahora, comentándoles un poco acerca de esta ley, les quiero decir de que esta ley no es tan atractiva para algunos empresarios. Conversando con un colega, me decía que las empresas, antes de la pandemia, obviamente, decían que al final, cuando ellos querían aportar o apadrinar o darle algún incentivo a algún deportista, pues el IGB, que es digamos, el beneficio, o la renta, que es el beneficio de esta ley, pues no era tan atractiva porque igual ellos tenían que pagarlo, ¿no? No había una real, un real beneficio a la empresa que podría, digamos, aportar para ayudar a un deportista.
Tenemos también la ley número la 30037, que es la que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Esta ley se dio en el marco de las barras bravas, las famosas barras bravas, todo lo que ha pasado. El IPD también ahora tiene un área en la cual ve todos los temas de coordinaciones para los espectáculos deportivos, coordina con la policía y tiene la competencia de antes de un evento, por ejemplo, un partido de fútbol, ellos están en la obligación de coordinar y de llevar a cabo todas las, digamos que cuidar de que el partido o de que el evento deportivo pues vaya bien, ¿no? Tienen protocolos. Es más, yo les cuento que yo he tenido la oportunidad de ser comisario de la Federación Peruana de Fútbol y dentro de mis competencias como comisario, el comisario es la persona que está en cancha, pero coordina con los árbitros para que todo el espectáculo se lleve de la mejor manera. Nosotros coordinábamos con la policía para que antes del partido se tenga todas las condiciones para poder manejar el espectáculo, ¿no? Y esto se da también por el tema bueno, como todos conocemos, de algunos sucesos lamentables que se han dado durante algunos episodios, como partidos clásicos u otros, en los cuales teníamos personas desadaptadas que desbordaban en violencia y esto el Estado lo regulaba a través de esta ley. Tenemos también la ley, la 27674, que es la ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel de la administración pública en los centros educativos y universidades. Digamos que esta ley, por ejemplo, si bien tiene todo el espíritu de querer ayudar a los deportistas a que puedan estar dentro de, como en Estados Unidos, ¿no? Tener becas, tener oportunidades estudiantiles y eso les incentive a la práctica, al deporte, pero una práctica de alto nivel, pues considero que esto todavía no ha sido, digamos, ideal, ¿no? Si bien acá yo les estoy mencionando algunas normas, pues estas normas no han sido aplicadas de manera correcta. Tenemos también, bueno, dentro de esta ley también está la 29973, porque como consecuencia o dentro de lo que es cuando se dio Lima 2019, los Juegos Panamericanos, en el Perú no había una asociación o una representación de personas con discapacidad para poder hacerlos para panamericanos. Es recién que cuando tenemos nosotros la misión de organizar en el 2019 los Juegos de Lima, se crea el tema de la representación de los atletas y los deportistas paranormales, ¿no? Y esta ley está dentro de las que se crearon para el tema de dentro del marco deportivo, ¿no? La ley universitaria también, porque esta promueve distintos tipos de disciplinas, ¿no? Con beneficios para los deportistas, pero nunca se llega a hacer nunca hay un rendimiento de los deportistas de alto nivel. Hay un decreto de urgencia, que es el 010-2012, ¿no? Que es el famoso decreto que se dio para poder ayudar a equipos como la Alianza y la U, que tenían problemas concursales, tenían problemas con el tema de los pagos que nunca hicieron, ¿no? Eso también está dentro de los marcos normativos que se han dado dentro del deporte. Y la ley, la 26566, que es la ley de régimen laboral de los jugadores profesionales de fútbol, en la cual es un marco normativo laboral que lo que hace es regular un poco la relación entre el empleador y el empleado o de la empresa, que hay algunos clubes que son como empresa, ¿no? Pero todos están regulados por digamos que por esta ley. Ahí está. Ahora pasemos acá. ¿Cómo se desarrolla la Administración de Justicia Deportiva en el Perú? Esto es necesario porque estamos dando una revisión total de todos los hitos
digamos, del derecho deportivo en el Perú, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo un poquito cómo se da, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la Federación Peruana de Fútbol, que es una federación que tiene su administración de justicia independientemente de las otras federaciones por una ley que se ha dado, ¿no? Que es la 28036. A ver, dice, la Federación Peruana de Fútbol tiene potestad de administrar justicia deportiva en el ámbito de su disciplina, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 16 del artículo 45 de la ley número 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, mediante cual forma expresa se asigna a las federaciones deportivas nacionales dicha labor. Ahora, la Federación Peruana de Fútbol tiene diferentes comisiones de justicia, ¿no? Tenemos la Comisión de Justicia, que está conformada por 4 miembros, tienen que ser profesores universitarios, un poco para comentarles cómo funciona esto, los que tienen que estar dentro de los que pueden estar dentro de la comisión, abogados también, y tienen que tener un cierto nivel de experiencia en el tema del derecho del deporte, ¿no? Esta comisión más que todo ve los reclamos en primera instancia. De ahí pasamos a la comisión de apelación, que es una comisión que revisa los fallos en segunda y última instancia. Está conformada por 3 miembros. Ahora, la comisión de justicia no solamente se va en la federación, también hay ligas distritales, las cuales ven temas como, por ejemplo, la Copa Perú, que en estos momentos, con el tema de pandemia del año 2020, pues ha estado medio paralizado todo este tema. Y también hay ligas provinciales que se ven también en casos de instancia provincial. Pues, tenemos distrital provincial. Y también tenemos las salas plenas, que también ven temas de Copa Perú. Además de eso, tenemos la Comisión de Justicia de la AFP, quien sanciona los casos de primera división. Y la Comisión de Justicia también de la Asociación de Fútbol Profesional, que sanciona en los casos de segunda división. Es todo una estructura de órganos de administración de justicia que tiene la federación, ¿no? En la cual, por ejemplo, si es que el tema, algún jugador ha faltado, de repente lo que pasó con Farfán hace poco, con el tema de que lo encontraron un día domingo, creo que tomándose una foto, comiendo en algún lugar de Lima, pues eso tuvo que ir al Comité de Justicia porque definitivamente es una sanción que está afectando a los demás jugadores y al campeonato. Entonces, esta comisión lo que hace es evaluar el caso y ejecuta y da una resolución, que esa resolución tiene una sanción para el jugador. Ahora, todas estas instituciones tienen la obligación de aplicar el Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol para partidos, competiciones organizadas por la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Están inmersos ahí sus asociaciones y ligas. Tienen competencia para resolver infracciones, como les decía, contra la integridad física, contra las reglas de juego, contra el honor y la naturaleza racista y las que atentan contra la libertad, falsificaciones, cohecho y algunos conflictos asociativos, entre otros. Hablamos también en la Federación sobre la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, ¿no? Esta cámara es una cámara en la cual primero fue creada por la resolución número 002 FPF 2004 y esta cámara garantiza una representación paritaria de clubes y jugadores, la que tiene como competencia conocer y decidir sobre controversias y discrepancias que se originan en las relaciones contractuales de los clubes y futbolistas profesionales, los clubes entre sí y cualquier otro tema en el reglamento, que el reglamento precise de acuerdo con FIFA. Ustedes saben que FIFA es el ente que es, digamos, el supremo dentro de todas las federaciones que están asociadas a FIFA, ¿no? Y esta cámara lo que hace es un poco llegar a buscar la conciliación entre, por ejemplo, los jugadores y el club,
En el Perú, y no solamente en el Perú, sino a nivel regional, muchos casos se den de que los jugadores son incumplidos con sus pagos, ¿no? O un tema de derecho de formación también. El derecho de formación del jugador tiene un pago remunerativo que se le da al club que lo formó, ¿no? Entonces, la federación, a través de esta Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, lo que hace es tratar este tipo de controversias, ¿no? También se pueden ver temas como, por ejemplo, que los técnicos, si hay una disputa entre un técnico y un equipo de fútbol, que de repente si el técnico sintió que sus derechos fueron vulnerados, ¿no? Entonces llegamos a una conciliación. Esta es la Cámara de Conciliación, antes de pasar a otro nivel de repente. Aquí se concilia, ¿no? Aquí lo que busca la federación es que se pueda llegar a un acuerdo para evitar de repente algún tipo de litigio más adelante, porque obvio, ojo, también algún tipo de obligación que no se cumple podría llegar a la justicia ordinaria. O sea, sí podría llegar a la justicia ordinaria, no solamente a los órganos resolutivos que tiene las federaciones, sino también puede llegar a la justicia ordinaria. Pero eso es primero agotando todas estas vías, ¿no? Ahora tenemos al Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Peruana de Fútbol, perdón, del Instituto Peruano del Deporte. Este se llama el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. ¿Por qué? Porque no solamente imparte justicia, sino también evalúa el tema de los laureles y los premios que se le puede dar a deportistas distinguidos que tenemos en nuestro país, ¿no? Las competencias son que tiene competencias sancionadoras, preventivas, como les dije, otorga honores y funciones y defiende los derechos de los deportistas. Vamos a ver más adelante que existe una defensoría del deportista también. Emite resoluciones relacionadas con la administración de justicia en materia deportiva y de los órganos de justicia del sistema deportivo, incluyendo las normas procedimentales precedentes de observancia obligatoria. Dispone también la anotación de las sanciones de amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación en la función deportiva y directiva en el Registro Nacional del Deporte, el RENADE, que eso pertenece al IPD, y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, así como la cancelación de la condecoración deportiva conforme a lo que establece el reglamento de la ley número 28036. Dentro de lo que es cuando uno está en una federación, o cuando uno constituye una federación, tiene que tener una junta directiva, ¿no? Esta junta tiene que registrarse en SUNAR para poder ser reconocida por el RENADE, uno, y dos por el IPD. Y esto se da cada cierto tiempo, ¿no? Y para eso también el IPD, a través de sus órganos de apoyo, ayuda a las federaciones a que se puedan dar estos procesos electorales, por llamarlo de alguna manera, para elegir a sus nuevos directorios. También emite recomendaciones relacionadas a mejorar la administración de justicia deportiva y de los órganos de justicia del sistema deportivo. Ahora, ¿quiénes integran normalmente la comisión? 2 miembros propuestos por las federaciones deportivas nacionales, 1 miembro propuesto por el Comité Olímpico Peruano, 2 miembros exdeportistas calificados de alto nivel y trayectoria ejemplar, 1 miembro propuesto por el Colegio de Abogados y 1 miembro del representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Todos ellos integran la Comisión de Justicia, el Consejo, ¿no? Ahora, hace poco se ha modificado el reglamento de la comisión, ¿no? del Consejo Superior. A través de la resolución número 001-2019, se ha dado un nuevo marco normativo de organización y funciones en el cual se han modificado algunas cosas en el reglamento. Tengo la oportunidad de conocer a Ítalo de Félix, que es uno de los abogados que ha hecho las modificaciones de este reglamento, ¿no? ¿Cómo está estructurado este consejo? El consejo tiene la siguiente conformación. Tiene una sala plena conformada por vocales, tiene la presidencia, tiene la secretaría técnica,
las áreas de secretarías instructivas, la área de relatoría, que es un órgano de apoyo, y el área de gestión documentaria. Los órganos de apoyo, justo lo que les mencionaba, que es la relatoría, que depende funcionalmente y reporta a la Secretaría Técnica. Y la gestión documentaria, que es la mesa de partes, donde presentamos nuestra demanda, nuestro reclamo, ¿no? Y empieza todo. Y la sala revisora en la segunda y última instancia del procedimiento administrativo sancionador deportivo. Ahora, con respecto al derecho, ¿a quiénes pueden presentar un reclamo, una demanda, una queja en este consejo? Acá nos dice dentro del reglamento que con respecto al derecho a acción, cualquier persona natural o institución deportiva podrá formular denuncia por transgresiones a la normativa deportiva vigente contra los deportistas dirigentes, técnicos y auxiliares, la cual podrá interponerse ante este consejo o a la federación deportiva si fuera el caso. En principio, cuando uno está en una federación, puede ir al comité de justicia de la federación y si el caso no se resuelve ahí, pasa al consejo, ¿no? Para presentar un escrito a los abogados, lo único que tenemos que hacer es ajustarnos al artículo 124 del texto único ordenado de la 27444, porque esto es un tema administrativo que funciona igual que presentar un documento o es un procedimiento que se da en el Estado, ¿no? Entonces, una vez que se presenta esto, pasa para una de las salas especializadas, las cuales podemos ver, puede ser una o la otra, la cual esté de turno, y se da el inicio de la etapa instructiva. Ahora, como les comenté, no solamente el Consejo ve temas de administración de justicia, sino también ve el tema de los laureles deportivos, que son dos, la Gran Cruz y la Gran Oficial. Estos reconocimientos son obtenidos cuando las federaciones y comisiones deportivas nacionales someten a consideración del Consejo Directivo del IPD y son ellos los que van a dar su opinión para ver si corresponde al deportista de alto nivel poder obtener este laurel deportivo o no. Va a depender mucho de cómo lo presente la federación, ¿no? Y de qué manera este comité va a evaluar esto. La Defensoría del Deportista, que es algo que les mencioné hace un momento, la Defensoría del Deportista es una instancia derivada del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte. Tiene funciones y es autónoma y es encargada de conocer las quejas planteadas por los deportistas por actos o omisiones incurridos por los distintos organismos que comprometen el sistema deportivo. El procedimiento defensorial es que todo deportista en forma individual o colectiva que sienta que han afectado sus derechos o intereses puede interponer queja ante esta defensoría. Las dos formas de presentar la queja son vía correo electrónico y físico a través de MS Partes, pero normalmente ahora se está haciendo de la manera de correo electrónico por el tema del COVID, por el tema de la pandemia, que hace que no se pueda. Físicamente es más difícil, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando la primera parte, la segunda parte espero que podamos conversar un poco y contarles algunos datos más adicionales. La visión del derecho deportivo, un poco lo que he tratado de hacer en esta primera parte es darles a conocer más o menos cuáles son los marcos normativos y cómo funcionan nuestros órganos de administración de justicia dentro del sistema deportivo peruano, ¿no? Tenemos por un lado la Federación Peruana de Fútbol, que tiene su institución de administración de justicia, y tenemos por otro lado el IPD, que el IPD lo que hace también es agrupar o tener a todas las federaciones fuera de la Federación de Peruana de Fútbol, y a través de ese canal es donde los deportistas pueden ejercer su reclamo, denunciar si sienten que han vulnerado sus derechos. Ahora, al llamarlo esto una visión general del derecho deportivo en el Perú, podemos decir muchas cosas.
como les comentaba al inicio, yo soy director de una revista que se llama Fútbol y Derecho. Nosotros vemos muchas cosas del derecho del fútbol a nivel mundial, porque como les dije también, hay pocos especialistas, y estos pocos son buenos, en el tema del derecho del deporte y el derecho del fútbol en el Perú. Entonces, bajo esto, una visión que yo les podría dar de lo que le falta también al derecho deportivo en el Perú es mejorar los marcos normativos que existen actualmente, ya que como mencionaba al inicio, la ley de mecenazgo deportivo aún tiene algunas cosas que ajustar, eh, como por ejemplo que a veces no es atractivo para las empresas que están, eh, digamos, tratando de apadrinar a algún deportista de alto nivel. También podemos decir que muchas facultades, como mencionaba también al inicio, no estaban preparadas o no tenían dentro de su currícula el tema del derecho del deporte como un curso, aunque sea electivo. Conversaba con un colega que también es profesor de Derecho Deportivo, la UPC, Marco Lajara, y él me comentaba esto, ¿no? De que definitivamente el deporte en el Perú, en nuestra carrera, en principio el deporte está alicaído, la Federación Peruana de Fútbol es una isla, y las demás disciplinas, como por ejemplo, podemos hablar de repente del surfing o de la tabla, ¿no? Que es un deporte nuevo que ha entrado es federativo ya y tiene, digamos, una federación que pues también tiene diferentes, digamos, que están mejor estructuradas que otras federaciones, ¿no? Por llamarlo de una manera. Entonces, necesitamos que las universidades tengan cursos de derecho del deporte o cursos de derecho deportivo, ¿no? Y de esta manera vamos a poder profesionalizar mejor nuestro sistema deportivo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se ven vulnerados los derechos de los deportistas. Y no solamente eso. Hoy en día el deporte se ha convertido en una industria en el mundo. Estamos hablando del fútbol, por ejemplo, que el fútbol, ¿cuánto factura en el mundo anualmente? Es descomunal, ¿no? Y no solo eso, con la COVID, si bien los escenarios deportivos han quedado sin asistentes, pues igual las empresas facturan a través de los patrocinios y a través de algo que está entrando en el derecho deportivo, que no está regulado, pero ya está entrando, que son los eSports, los famosos eSports, que también el año pasado la Federación Peruana de Fútbol, por ejemplo, empezó a hacer torneos y con los auspicios se generaron muchos ingresos. Y esto no solamente se ha dado acá, sino se ha dado a nivel mundial. Entonces necesitamos abogados que conozcan esto, que conozcan del derecho deportivo y que puedan aplicarlo y que puedan ejercerlo en el día a día como una disciplina más. Quizás no tan demandada como el derecho civil, como un caso de alimentos, un caso de tenencia, un divorcio o un tema penal o un tema corporativo, pero sí existe la posibilidad de que los abogados podamos trabajar en esta rama del derecho y podamos generar las mejores condiciones para los deportistas. Necesitamos políticas mejor articuladas, definitivamente, porque dentro del proyecto que el año pasado planteé sobre el observatorio que hicimos de derecho del deporte, pues encontramos muchas deficiencias, como por ejemplo que las municipalidades no tienen una gerencia de deporte, sino tienen una subgerencia muchas veces y a veces está anexada al tema de educación, cuando dentro de la ley orgánica de los gobiernos regionales y de las municipalidades, ellos tienen competencia para poder motivar el tema del deporte y crear una gerencia, ¿no? Un órgano del cual motiven. ¿Por qué? Porque ellos tienen presupuesto para poder realizar a que los niños o los vecinos puedan realizar actividades deportivas, cosa que no se da. Y esto se da a nivel regional, a nivel municipal y a nivel nacional, porque definitivamente, si bien el COVID ha hecho de que el deporte
aún esté, digamos, en cuarentena, porque hay muchas disciplinas todavía que competitivamente no se pueden dar, pues definitivamente se deben de trabajar los marcos normativos y los escenarios para que estos deportes puedan ser, darse de mejor manera, ¿no? Lo que pasó en el 2019 aquí en el Perú debe ser una lección. Para muchos decían, no, no debe haber, Lima no ha debido de invertir tanto dinero en hacer unos Juegos Panamericanos, pero sin embargo, al final el legado, por ejemplo, sirvió para las torres que se están utilizando ahora con los pacientes con COVID, ¿no? Aislados. Y así, el deporte puede generar diferentes beneficios indirectos. Y los abogados tenemos la labor de generar marcos normativos y condiciones para que el deporte pueda darse de la mejor manera. Mejores condiciones de alta competencia, y aquí quiero nombrar la ley, la 30994, que es la ley de deportista de alto nivel, por ejemplo, ¿no? En el cual el Estado lo que ha hecho es, como tú eres un deportista de alto nivel, te voy a dar la posibilidad de darte un trabajo. Sin embargo, yo considero que no solamente debe de ir por ese lado el tema el beneficio a un deportista de alto nivel, ¿no? Sino que deben darse condiciones como, por ejemplo, diferentes viajes de intercambio de otras federaciones. No estamos hablando de la Federación de Fútbol ni la de tenis, que son las que, o la de vóley, que son, digamos, las que tienen mayor intercambio, sino de otras federaciones como la de ciclismo, la de las artes marciales, la de karate, por ejemplo, la natación, que si bien también tienen un desarrollo, pues no llegan de repente a tener una alta competencia, y eso es el reflejo de repente de la participación de los atletas y los deportistas peruanos en el exterior, ¿no? Tenemos de repente en algunas disciplinas un buen manejo, pero en otras no. Entonces, yo considero que un deportista de alta competencia no solamente el Estado tiene que darle una opción laboral, sino la opción laboral está bien, ¿no? Yo te voy a dar una condición o un beneficio para que tú puedas desarrollar tu deporte. Pero también creo que debe generar un entorno en el cual se puedan dar condiciones para que ese deportista pueda desarrollar su profesionalismo y pueda darnos medallas y pueda darnos laudes, pueda darnos diferentes cosas que después se van a capitalizar en la imagen del deporte en el Perú. ¿Cuál es la visión del derecho? Pongo ahí visión de futuro en el derecho deportivo. Muchas. Les comento, por ejemplo, una. Hoy en día, la Conmebol ha dicho que los equipos que participan en Copa América masculina tienen la obligación de tener un equipo femenino compitiendo. Por ejemplo, el mercado de fútbol femenino en el Perú es un mercado virgen todavía. Tenemos muchos abogados que podríamos generar temas de los contratos de auspicios, temas de los contratos laborales, temas de los sponsors. Hay todo un juego de cosas que se pueden, o de elementos que pueden darse dentro de lo que es el derecho deportivo peruano, ¿no? Que puede desarrollarse más allá de lo que vemos. Lo otro que también es importante es que debemos de mirar hacia afuera. Colombia tiene una ley de equidad deportiva, que justamente vamos a sacar en la próxima edición de Fútbol y Derecho. España ya está pensando en nuevos marcos normativos para el deporte, ¿no? Para la aplicación del deporte, para la práctica del deporte, ¿no? Y esto lo digo porque conversaba con un amigo español que me comentaba, mucho antes de lo que ha pasado con Florentino Pérez y este campeonato que lo quería hacer de los equipos tops, que ellos ya están pensando en nuevos marcos normativos, porque, por ejemplo, les quiero comentar que Francia, por ejemplo, tiene un código del deporte en el cual los equipos, por ejemplo, hablando de fútbol, ¿no? Los equipos franceses
por ejemplo, no sé, el Paris Saint-Germain, tienen tienen un equipo de fútbol que se dedica solamente al tema de la competencia, pero el tema comercial lo ve una empresa, no lo ve el mismo Paris Saint-Germain. Acá, por ejemplo, la U es el mismo, pone un jefe marketing, por hablar de algún equipo, no estoy diciendo la U, Alianza, Cristal, Cienciano, no sé, ponen algún jefe de marketing en el equipo y ese es el que se encarga de ver todo el tema, digamos, comercial, ¿no? Para traer los ingresos. Más allá de que ya tienen asegurados los ingresos los equipos de fútbol por el tema de los derechos de transmisión. Pero sin embargo, yo creo que cada equipo de fútbol debe tener un abogado, por lo menos, uno, y dos, debe de tener de repente una unidad de negocios o una empresa que pueda representar toda la parte comercial para poder que el club se desarrolle toda la parte deportiva. Menores, que está muy alicaído también acá en el Perú, ahora peor todavía con la pandemia, la venta de jugadores, pero no la venta de la transacción, sino el preparar al jugador para que pueda tener las mejores condiciones para venderlos. Perú puede ser un gran exportador de jugadores. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de eso. Y en eso podemos tener mucha chamba los abogados. Y no solamente jugadores de fútbol masculino, sino también femenino, ojo. Entonces necesitamos tener una nueva visión del derecho deportivo en el Perú, que no solo involucre al fútbol, sino también involucre otras disciplinas, como por ejemplo la tabla, por ejemplo el tenis, pero todos estos deportistas muchas veces se sienten abandonados y los abogados podemos estar dentro de esto creando marcos normativos que beneficien, ¿no? Les he mencionado lo que tenemos ahora, pero es para modificar, es para poder cambiar la situación. Y lo último, antes de pasar, de repente tienen algunas preguntas, es que hay futuro en esta rama, es cuestión de que se pongan a leer, se pongan a estudiar, hay asociaciones internacionales que dan mucha capacitación y esto de verdad da para bastante. Ahora, mi última lectura de cómo se encuentra el derecho deportivo en el Perú está en formación, pero se necesita que el Estado pueda, a través del Estado y a través de la universidad, de la academia, pueda ayudar a que los abogados podamos generar marcos normativos actuales y de repente hasta un ministerio del deporte, no sé si en estos próximos años, pero de repente en el siguiente quinquenio, pueda darse esta gran posibilidad, ¿no? Poco les he tratado de dar lo que he visto más interesante. Espero que les haya servido y espero esto les haya motivado a ustedes a investigar más acerca del derecho deportivo en el Perú y en Latinoamérica, porque Latinoamérica está creciendo en esto. Europa nos lleva años luz, pero nosotros también podríamos hacerlo. Y miren, última cosa que les digo, yo cuando empecé mi proyecto de derecho, de fútbol y derecho, que es una revista como les comentaba, mucha gente ahora me escribe para poder escribir en la revista, y no es gente de aquí, es gente de España, gente de otros países, ¿no? Porque de verdad el derecho del deporte está como para poder meterse en el tema y poder desarrollarlo de la mejor manera. Listo, gracias, eso es. No sé si tienen alguna pregunta, alguien por ahí. Sí, muchas gracias. Hay que agradecer al docente y a la presencia de cada uno de los que ha estado con nosotros en la plataforma de Zoom y también a los que nos acompañan en la plataforma de Facebook. Y pues invitarlos también a sí mismo a nuestros diversos programas, eventos y conferencias que estamos poniendo a su alcance. Al igual recordarles que pueden inscribirse en nuestras diversas diplomaturas que contamos en nuestra página web y también que se pueden informar en cada una de nuestras redes. Así que muchas gracias al docente, muchas gracias al doctor por la ponencia y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya, listo.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, espero que puedan los colegas que han estado presentes indagar un poco más acerca del derecho deportivo en el Perú. Gracias.